La voz que mueve montañas. Era una tarde calurosa en Jericó cuando Ezequiel, el viejo alfarero, se sentó a la sombra de la higuera y observó a los jóvenes del pueblo discutir con voz temblorosa ante los mayores. Hablaron, pero sus palabras se perdieron en el viento, como granos de arena arrojados contra la roca. El más pequeño, un niño de ojos ardientes llamado Joab, se frustró. ¿Por qué no nos escuchan? Decimos la verdad, pero es como si gritáramos a las paredes. Ezequiel sonrió, pasando sus dedos callosos por la arcilla seca a su lado. La fuerza no está en el volumen, hijo. Está en la sabiduría que lleva la voz. Escucha. Y así, entre el ruido de los tornos de alfarero y el canto de las cigarras, el anciano desenredó 8 hilos de oro, entretejidos en los refranes que su padre le enseñó y que él, a su vez, aprendió en el silencio entre las palabras. 1. La lengua que sana es árbol de vida, PR 15, 4. Ese mismo día, Raquel viuda llegó llorando, su hijo menor había roto la tinaja de aceite de oliva, última moneda de la familia. Las mujeres murmuraron juzgando su negligencia. Pero Joab, acordándose de las palabras de Ezequiel, se acercó y le dijo: Raquel, tu hijo tiene manos de pastor tan ágiles como las de David. ¿Qué tal si le enseñas a remendar cestas? La pérdida de hoy puede ser la ganancia de mañana. El llanto cesó. La palabra adecuada, en el momento adecuado, hizo surgir la esperanza donde solo había cenizas. 2. Los sabios guardan el conocimiento, pero la boca del necio derrama ruina, PR 10 y 14. Cuando el recaudador de impuestos romano llegó al pueblo, exigiendo el doble de lo debido, los hombres se apiñaron, jurando y amenazando. Joab, sin embargo, se cruzó de brazos y habló en voz baja, solo para que Ezequiel lo oyera: no es un lobo, es un perro hambriento. Si hoy le damos un pan, no volverá a aullar mañana. El anciano saludó. Esa noche dejaron en la puerta del coleccionista una cesta con higos y vino. Al día siguiente, el cargo fue justo. El silencio estratégico valía más que 1000 gritos. 3. La suave respuesta quita la ira, PR 15, 1. Simeón, el hermano mayor de Joab, era como fuego en paja seca, cualquier chispa lo haría explotar. Una vez, durante una discusión por un terreno, Simeón alzó la voz: ¿tú siempre estás de su lado, Joab? Es envidia, lo admito. El niño respiró hondo y dijo: hermano, si tuviera 2 túnicas, te daría una. ¿Cómo puedo envidiar lo que es mío? Simeón palideció. La bronca, sin leña, se apagó. 4. Incluso el necio, cuando calla, es considerado sabio, PR 5 y 28. En el consejo de ancianos, le preguntaron a Joab sobre la sequía que asolaba los cultivos. Podría haber hablado de las nubes, de los dioses, de los defectos de los demás. Pero permaneció en silencio, escuchando el debate de los mayores. Cuando finalmente abrió la boca, fue para decir: ¿y si cavamos pozos donde fluía el antiguo río? La idea salvó la cosecha. A veces el poder reside en no llenar el vacío con palabras, sino en dejar que el vacío revele la respuesta. 5. Como manzana de oro en racimo de plata, así es la palabra hablada a su tiempo, PR 25, 11. La hija del herrero, Mical, soñaba con aprender a leer, pero su padre se lo prohibió: las mujeres no necesitan letras. Joab no discutió. Esperó hasta el día en que el herrero se rompió el brazo y no pudo trabajar. Luego, se acercó: Mical puede registrar los pedidos de los clientes mientras usted descansa. De esa manera, el taller no se detiene. El herrero estuvo de acuerdo. Mical aprendió a leer y su padre, sin darse cuenta, le dio alas. 6. El corazón del justo medita antes de responder, PR 15,28. Cuando el sacerdote Eliab acusó a Joab de robar pan del templo, el niño podría haberlo negado indignado. En cambio, pidió: permítanme buscar la verdad. Descubrió que un ratón se había llevado los panes y sus huellas estaban en el granero. Eliab, avergonzado, se retractó. La prisa por defenderse a menudo entierra la inocencia, la paciencia en la búsqueda de la verdad la resucita. 7. La muerte y la vida están en poder de la lengua, PR 6 y 21. En la plaza, un niño gritó: no le agrado a nadie. Joab se agachó y susurró: yo era como tú, hasta que un hombre me dio. Dijo: tus manos pueden construir, tu voz puede bendecir. Hoy te lo vuelvo a decir.
El niño se secó las lágrimas y, años después, se convirtió en el constructor de la nueva sinagoga. Las palabras no son un eco, son una semilla. 8. En el que guarda su boca guarda su alma. PR 13, 3. En vísperas de la partida de Ezequiel, cuyo cuerpo, como un vaso usado, volvió al polvo, Joab tomó su mano áspera y preguntó: ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si mis palabras fallan? El anciano sonrió: hijo, también el alfarero rompe las vasijas. Pero del barro roto nacen cosas nuevas. Y así, con esta última lección, Joab entendió: el poder no está en nunca tropezar, sino en saber que incluso las palabras caídas pueden ser recogidas, arrugadas y transformadas en algo más grande. Cuando se puso el sol, el pueblo ya no era el mismo. Y Joab, ahora con una voz marcada por la sabiduría, sabía que algunas verdades no necesitan ser gritadas, simplemente vivirlas. La sinagoga que construyó Joab no estaba hecha solo de piedra y madera, sino de silencio y memoria. Cada viga llevaba el peso de oraciones no dichas, cada ventana filtraba la luz como un tamiz de palabras guardadas. Los hombres del pueblo, al entrar, olían a tierra mojada, como si en el suelo todavía se respirara el sudor de quienes, años antes, habían cavado los cimientos con sus propias manos. Las mujeres, cuando pasaban los dedos por las paredes, reconocían en ellas el mismo tacto áspero de las telas que tejían, hilos de lana entrelazados con hilos de historia. No había altares de oro ni candelabros de plata. En el centro, una sencilla mesa de cedro, pulida por el tiempo y el uso, donde reposaba el rollo de la Torá. Era allí donde Joab permanecía los sábados, no para predicar, sino para escuchar. Porque había aprendido de Ezequiel que la verdadera sabiduría no está en llenar el aire de sonidos, sino en dejar que el silencio revele lo que esconden las palabras. Un día llegó al pueblo un extranjero, un hombre de barba gris y ojos que parecían haber visto demasiados inviernos. Llevaba consigo un baúl de cuero desgastado, y cuando lo abrió ante los ancianos, no mostró oro ni especias, sino hojas de pergamino cubiertas de finas escrituras. Son cartas, explicó, de comunidades que ya no existen. Palabras que han sobrevivido a quienes las escribieron. Los hombres se miraron con recelo. Joab, sin embargo, extendió la mano y tocó el papel, como si pudiera sentir, a través de los surcos de la tinta, el pulso de quienes habían estado en silencio durante mucho tiempo. ¿Qué quieres que hagamos con ellos?, preguntó uno de los mayores. Manténlos a salvo, respondió el extranjero. Porque hay cosas que solo sobreviven cuando se recuerdan. Esa noche Joab no durmió. Sentado a la mesa de cedro, desdobló los pergaminos uno por uno, como si quitara una herida para dejarla respirar. Había en ellos lamentos y esperanzas, recetas de panés sin levadura y descripciones de fiestas que ya nadie bailaba, nombres de niños que nunca envejecieron. Y entre líneas, como un hilo de plata, una frase repetida: recuerda. Al amanecer, llamó a los jóvenes del pueblo, los mismos que alguna vez se habían reído de sus temblorosas palabras, y les entregó hojas de papel en blanco. Escríbalo, dijo. No lo que fue, sino lo que conviene recordar. Y así, la sinagoga se convirtió no solo en un lugar de oración, sino en un archivero de voces. Las paredes, una vez silenciosas, comenzaron a susurrar cuando el viento soplaba entre las grietas. Los niños, cuando jugaban en el patio, inventaban juegos con los nombres de los muertos. Y las mujeres, al amasar la masa de jalá, mezclaban con la harina un puñado de tierra de los caminos por donde habían caminado sus abuelos. Años más tarde, cuando Joab también se convertía en polvo, encontraron entre sus pertenencias un último pergamino, cuidadosamente enrollado. No había palabras en él, solo una lista de nombres, algunos conocidos, otros no, dibujados con una letra que temblaba en las curvas de las letras. En el reverso, una sola frase. El que guarda su boca guarda su alma. Pero el que guarda las almas de los demás guarda el mundo. El pergamino fue entregado a Raquel, la última de las hijas de Joab, quienes lo guardaron dentro de un cofre de cedro, junto con los tefilín de su padre y la llave oxidada de la antigua sinagoga. No mostró el papel a nadie, pero por la noche, cuando la luna se inclinaba sobre los tejados de barro, lo desdoblaba sobre la mesa de la cocina y pasaba los dedos por los nombres, como si pudiera sentir, a través de los trazos de tinta, el peso de las vidas que allí se escondían. Los años siguieron su curso y la sinagoga, ahora con los muros agrietados por el salitre, seguía respirando. Los niños seguían jugando en el patio, pero sus juegos habían cambiado,
en lugar de correr entre las lápidas del pequeño cementerio del fondo, se sentaban en círculo e inventaban historias sobre los nombres que Raquel, sin querer, había dejado escapar en voz baja. Un niño llamado Eliezer juró haber visto, una tarde de verano, las letras sobre el pergamino moviéndose como hormigas, trepando por la pared hasta desaparecer en el techo. Raquel envejecía lentamente, su cabello blanco trenzado con hilos de lana azul, como hacían las mujeres de su familia. Cuando sintió que la muerte se acercaba, llamó a su nieta, Miriam, y le entregó la caja fuerte. No es para leer, dijo, su voz ya era tan débil como el papel de arroz. Es para cargar. Miriam, que solo tenía 12 años, no entendió, pero aceptó el peso del cedro en sus brazos, sintiendo algo palpitar en su interior, como un corazón dormido. Años más tarde, cuando la guerra llegó a la ciudad, los soldados quemaron los libros, derribaron las puertas de las casas y dispararon contra los espejos. La sinagoga, sin embargo, permaneció en pie, sus paredes ahora marcadas por las balas pero intactas. Dijeron que las llamas se curvaban a su alrededor, como si temieran tocar sus piedras. Miriam, ya mujer, escondió la caja fuerte debajo de su falda y huyó por los campos, siguiendo el curso del río hasta donde el agua se partía en dos brazos, como una bendición. En la orilla opuesta, conoció a un hombre que recopilaba historias de refugiados. Tenía un cuaderno con tapas negras y unos ojos que parecían saber más de lo que decían. Miriam no le dijo nada sobre la caja fuerte, pero cuando vio que estaba anotando los nombres de los muertos como si fueran semillas, sacó de su bolsillo un trozo de pergamino roto, un fragmento que había guardado sin saber por qué. El hombre miró las letras, luego a ella y susurró, «Este nombre ya estaba aquí». Señaló una línea en su cuaderno, escrita con la misma letra temblorosa que Joab. Esa noche, Miriam soñó con un árbol cuyas ramas estaban hechas de voces. Cada hoja que caía se convertía en un nombre, y el viento las llevaba hasta los oídos de quienes aún podían oír. Cuando despertó, supo que ya no podría cargar la caja fuerte sola. Reunió a los últimos que quedaban, la costurera ciega, el relojero que fijaba la hora, el niño que nació el día en que la sinagoga lloró, y, juntos, abrieron la caja fuerte. Dentro no había ningún pergamino. Solo aterriza. Una tierra oscura, húmeda, que olía a raíces y a memoria. Miriam sumergió sus manos en él y sintió, por primera vez, que ya no era necesario guardar los nombres. Ya estaban en el aire, en la saliva, en el sudor de quienes aún respiraban. Enterraron la caja fuerte vacía bajo el árbol más viejo del patio de la sinagoga, donde los niños volvieron a jugar. Y cuando soplaba el viento, las paredes ya no crujían. Ellos cantaron. La costurera ciega, cuyos dedos conocían cada costura del mundo como si fueran líneas en un mapa, tocó el tronco del árbol y sonrió. No podía ver la tierra, ni la caja fuerte enterrada, pero sentí el peso de los nombres disolviéndose en el aire, tan ligeros como hilos sueltos de un tapiz antiguo. Ella murmuró algo en un idioma que solo el relojero entendía, y él, con sus manecillas que detenían y aceleraban las manecillas de los relojes, ajustaba el ritmo de su propio corazón para oír mejor. El niño, que nunca había conocido otro sonido que el llanto de las paredes, ahora reía mientras corría entre las raíces expuestas, pisando sin miedo los surcos que los nombres habían dejado. Miriam observaba todo esto desde lejos, con las manos todavía cubiertas de tierra. Norte. Ya no eran necesarias cajas fuertes, llaves ni guardianes. Los nombres, libres, encontraron solos a sus dueños. Algunas cayeron como hojas sobre los hombros de los vivos, otras se envolvieron en las voces de las canciones que cantaban las mujeres mientras amasaban el pan. Una mañana, el relojero encontró un nombre atrapado entre los engranajes de un reloj roto. No lo eliminó. Dejó que el mecanismo, mientras giraba, esparciera las sílabas por la habitación, como polvo de estrellas. La sinagoga, ahora, no lloró. Sus ventanas, alguna vez polvorientas por el silencio, reflejaban la luz de velas que ya no necesitaban ser encendidas para recordar. La tierra de la bóveda se había mezclado con la tierra del patio, y de allí crecían flores que solo florecían al anochecer, exudando un perfume que hacía que los ancianos cerraran los ojos y sonrieran sin saber por qué. El niño, que creció sin prisas, aprendió a recoger estas flores y repartirlas en las puertas de las casas, como si fueran invitaciones a algo que ya estaba sucediendo. Miriam, una tarde, se sentó a la sombra del árbol y esperó. No por la muerte, no por un milagro, sino por la quietud que llega cuando sabes que todo lo que había que hacer ya se ha hecho.
La costurera ciega bordó su nombre en el aire con una aguja invisible, y el relojero lo mantuvo en el tic-tac de un reloj que nunca más necesitaría ser reparado. Cuando el viento pasó, se llevó el último aliento de Miriam, transformándolo en una canción que las paredes ya no necesitaban cantar solas.